Buenos días, buenos días. Estaremos dando inicio en breves minutos. Buenos días. Hola, hola amigos, buenos días. Vamos a estar dando inicio en breves minutos. Saludos, saludos a todos mis amigos y los que tengo acá en Zoom también. Le doy la más cordial bienvenida. Perfecto. Vamos a proceder a dar la entrada a todos mis amigos que tengo acá en vivo en Zoom. Y saludo también a mis amigos que están en Instagram. Vamos a invitar a todos. Gracias. Bienvenidos a todos. Maravilloso. Bienvenidos, bienvenidos. Eso es. Saludo a todos los que se nos vienen conectando. Veo muchas caras conocidas por ahí. Juan Manuel, saludos. Qué bueno tenerte por acá en el Zoom. Estamos transmitiendo también en Facebook. Vamos a ver en el grupo de Facebook. Facebook había cambiado algunas políticas, por eso casi no transmitíamos dentro de de los grupos, pero yo creo que ahora sí logramos conectarlos todos. Instagram también no, normalmente no transmitía a Instagram, pero ahora sí, maravilloso. Saludos a todos mis amigos que se están uniendo en Instagram. Veo por ahí Jamie Lugo, bendiciones. Mi amiga Jamie. Ah, eso es, mis amigos en Facebook. Vamos a ver, Juan Carlos, acá en Instagram, perdón. Amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos y bienvenidos a este maravilloso sábado. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan por acá, a los que tengo en vivo en Instagram, a los que tengo en vivo en YouTube. Feliz sábado para ustedes, maravilloso estar compartiendo. Así que bienvenido, esperando que estemos en línea en todas las diferentes redes, así que les doy la más cordial bienvenida y qué maravilloso poder sacar este espacio para estar compartiendo con ustedes por acá. Qué alegría tenerlos acá. Y quiero felicitarte por sacar este espacio de agregarte valor a ti mismo el día de hoy. Escríbame en el chat de dónde te conectas para los que están por acá. Puedo ver el chat en vivo por acá, lo que está Juan Manuel desde Lima, Perú. Saluditos a mi hermano Juan Manuel. No se pierde una, Juan Manuel siempre está pendiente, ¿verdad, Juan Manuel? Excelente, excelente por acá. Muy bien, maravilloso. Así que buenos días. Sí, escribe ahí por el chat, dice Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos, desde Estelí. Maravilloso. Qué bueno tenerte por acá, Juan Carlos. Es maravilloso. Escríbame en el chat de dónde se conectan. Muy bien, vamos a grabar esta llamada para después mandar la grabación.
Así que amigos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar de donde te conectes. Para mi amigo Cristian Radi, que está conectado, saludares desde Rumanía. Él es rumano, pero vive en España. Para él es buenas tardes. Saluditos, mi amigo Cristian, que siempre está pendiente de las transmisiones. Maravilloso. Javier desde Perú también. Tenemos otro amigo desde Perú también, igual que nuestro amigo Juan Manuel. Escríbame en el chat de dónde se conectan, amigos, para saber quiénes están por acá el día de hoy. Como hay tantos acá en el Zoom, entonces no puedo ver los nombres. Tengo tantas páginas abiertas el día de hoy que, que no sé a dónde ver. Así que si me escribes en el chat ahí sí puedo saber quién está conectado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gerson Calderón, soy neuroprogramador experto en mindset y terapia conceptual, master trainer en programación neurolingüística y estoy súper contento de estar compartiendo acá el día de hoy. Un emprendedor de toda una vida, empresario también, me apasiona. Y esto que estoy haciendo el día de hoy es parte de mi visión, de mi llamado, eso que me encanta hacer, agregarle valor a la vida de las personas. Hace poco estaba hablando justamente con Sherlyn, que sacamos nuestro programa VIP de mentorías, y le digo yo a Sherlyn, tenemos que abrir algo donde podamos agregarle valor también a quizá a cualquier persona, a toda persona. Hay personas que quizás no tienen la oportunidad de venir y tener un mentor, y digo, hay que hacer algo para apoyar justamente a estas personas, porque si nuestro llamado es servir, pero estoy sirviendo solo a cierto número, solo a cierta persona, no estoy sirviendo. Así que mi misión es ayudar a esas personas a liberarse de creencias limitantes, ayudarte a liberar tu mente, a reprogramar tu mente para que puedas desbloquear tu verdadero potencial. Y hoy vamos a conversar sobre 3 claves esenciales que necesitas dominar, que necesitas aprender para aprender y dominar cualquier área de tu vida personal o tu negocio. Quiero que pienses en 5 áreas importantes que tenemos nosotros los seres humanos. Tenemos el área no las voy a decir por orden de importancia ninguna de ellas, porque la vida no se trata de que si esta es mejor que esta es más importante que esta. No, la vida se trata de crear armonía. Muchas personas dicen, yo quiero crear equilibrio en mi vida. En la vida no existe tal cosa como el equilibrio. Y si quieres probarlo, te voy a invitar a que hagas un ejercicio, que te quedes unos 5 minutos parado en un solo pie. Y me dices si existe tal cosa como el balance, como el equilibrio. Es más, podrías tener 2 cosas que te ayuden a balancear tus manos, a balancear tu cuerpo, y vas a descubrir que no existe tal cosa como equilibrio y balance. Lo que sí existe es algo que se llama armonía. Por eso mi hija se llama así, porque yo quería crear armonía en mi vida. Porque muchas veces nosotros vamos por la vida y decimos, no, es que si yo voy a ser exitoso, entonces no me merezco el amor, no me merezco ser amado, no me merezco ser esto. Y creemos entonces de que la vida muchas veces se trata o esto o esto. Se trata de crear armonía, cómo yo me desarrollo, cómo yo creo lo que quiero crear en mi vida mientras yo me convierto en la persona que debe de tener eso. Entonces, en la vida se trata de crear armonía y quiero que pienses cuáles áreas de tu vida en este momento tú crees que necesitan un poquito más de atención. ¿Cuáles son esas áreas que en este momento podrías empezar a crear armonía? Entonces, piensa en tu área de relaciones primarias. ¿Cómo está en tu círculo cercano? Tu relación con tu familia, con tu círculo más cercano, tus amigos, esas personas, tu círculo íntimo, ¿cómo está la relación con ellos? Luego, ¿cómo está tu relación con la salud? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu relación con tu creador o con lo que tú te identifiques que es para ti eso? ¿Cómo está tu crecimiento personal y profesional? ¿Y cómo está tu área financiera? Entonces se trata de crear armonía en cada una de estas
áreas. Así que hoy vamos a hablar justamente de 3 claves para dominar cualquier área o negocio en tu vida. Y no importa si ya tienes un negocio, no importa si estás emprendiendo, no importa si apenas estás explorando algunas ideas, lo que vas a aprender hoy puede marcar la diferencia entre avanzar con claridad o seguir atrapado en el mismo lugar. Hubo un momento en mi vida donde sucedían cosas que muchas veces yo quería tener el entendimiento. Mi manera de pensar es de que cuando pasa algo que no suceden las cosas como yo quiero, lo que yo necesito es mi manera de entender las cosas. Yo necesito tener claridad de qué fue lo que salió mal. Quiero entender dónde fallamos. Quiero entender qué fue lo que falló porque solo así lo puedo corregir. Y hubo una etapa en mi vida donde las cosas iban bastante mal, pero lo más curioso de lo que iba mal es que eran cosas como muy repetitivas. ¿Quién acá ha enfrentado esas cosas repetitivas? Eran cosas que salía una y otra y se manifestaban en diferentes maneras. Y lo raro de esto fue que cuando empecé a analizar, por eso dijo Sócrates que una vida no analizada es una vida que no merece ser vivida. Y cuando empecé a analizar mi vida, me di cuenta de algo que había y era un patrón que se repetía cada cierto tiempo en mi vida. Cada ciertos años se repetía en mi vida y cada cierto mes del año. Escucha lo maravilloso de esto. Empecé a ver que habían ciertas cosas buenas que se repetían en ciertas épocas del año y también habían ciertas cosas malas que se repetían en ciertas etapas del año, en ciertas etapas de mi vida. A los 7 años me abandona mi familia y empiezo entre los primeros 7 años de mi vida, mi familia me abandona y voy a vivir a las calles. A los 14 emigro de mi país natal a Costa Rica y termino también viviendo en uno de los barrios más peligrosos de Costa Rica y me convierto en un vendedor ambulante y vendía en las calles. Con manera como sobrevivir. A los 21 años me voy para Estados Unidos, a los 28 años me deportan, a los 35 años muere mi mamá y ese ciclo de 7 años de caídas emocionales, boom, repentinas o caídas económicas donde casi que lo perdía todo. Literalmente lo perdía todo y era como muy repetitivo y no entendía por qué. No, no entendía por qué. Y era ese pico. Es como que te imagines, como en este momento en Estados Unidos, las personas que siguen la bolsa de valores se van a dar cuenta que el Dow Jones se están cayendo, los indicadores se están cayendo hacia abajo. Entonces la vida muchas veces lleva esos indicadores donde tú vas subiendo y vas bien, lo mantienes el equilibrio y luego de repente pasó algo y ¡boom! Cayó y eso pasó. Y fue ahí donde empecé a cuestionarme, ¿por qué está pasando esto? Es momento de cambiarlo. Es momento de hacer un cambio significativo en mi vida, porque esto no debería de seguir así. Esto no debería seguir. ¿Qué está pasando en estos eventos que de repente pasa algo significativo? Y hay un principio bíblico para ello. Está en Eclesiastés 3, donde dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estos son las estaciones del año acá también. Entonces hay tiempo para plantar, tiempo para
arrancar lo plantado. ¿Qué pasa si yo no logro entender esos tiempos en mi vida cuando estamos hablando de plantar ideas? ¿Cuál es el tiempo para arrancar lo plantado? Si yo no identifico si estoy en mi tiempo correcto, puedo arrancar antes la semilla. ¿Ok? Y puede ser que cuando la arranque nada más sea una plántula, nada más todavía no haya germinado lo suficiente, no se haya agarrado en la tierra lo suficiente. Entonces, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, justamente cuando entendemos de que todo en la vida tiene un ciclo y luego más adelante dice, todo bajo el cielo tiene su tiempo. Y entender esto para mí me dio claridad, me dio tranquilidad de entender entonces cuáles eran esos ciclos repetitivos que se estaban dando en mi vida, porque quiero que reconozcas esto. Persistencia sin dirección lleva a la perdición. No importa, ahora tenía un amigo que me mandó un mensaje y me dice, Gerson, yo creo que, yo pienso que el secreto de piense hágase rico es la persistencia. Y yo le respondí, persistencia sin dirección lleva a la perdición. Tú puedes ser la persona más persistente del universo, del mundo entero, pero si no llevas dirección de hacia dónde vas, no importa cuán persistente seas, no te va a dar un resultado favorable. Se trata de dirección. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en ciertos eventos de su vida? Escríbelo ahí en el chat. Eventos económicos, eventos con relaciones, eventos con ciertas conversaciones o ciertos sentimientos que sientes que repetitivamente a ciertas horas hay personas que, es que esta persona es lunática, que a ciertas horas o ciertas conversaciones reacciona de cierta manera. Entonces, ¿cuántos de ustedes han sentido que hay patrones en su vida que se repiten? Escríbelo ahí en el chat. Eso es. Saludos a María que está conectada. ¿Quién ha identificado esos patrones que empiezas a ver? Qué raro. Qué raro que me encuentro en una situación similar. Qué raro que hice esta inversión, que estaba seguro que esta vez sí iba a ser lo correcto. Yo estaba seguro de que esta vez sí iba a poner mi empeño. Recibí el entrenamiento, recibí la asesoría, tengo esto, tengo el mentor, tengo el guía, tengo la persona, tengo el manual y no estoy teniendo el resultado. Dice Nancy y Carlos y Nancy que sí empiezo a identificarlo. Y entonces esos son patrones, son hábitos que se repiten. Y el punto es esto, muchas veces cuando no entendemos cuáles son los ciclos en nuestra vida, sembramos en el tiempo equivocado. Muchos por ahí en el plano espiritual le llaman desierto. Muchos dicen, estás pasando tu desierto. ¿Quién está en este momento en esa etapa de desierto en su vida? De que hay sequía, de que no hay posibilidades, intentas y miras como que se te va, intentas por un lado y luego te cuestionas y te sientes un poco como, ¿seré yo el problema? ¿Seré yo el problema? Muchas veces puede ser que estamos plantando en la estación del año equivocada en nosotros. ¿Quién se ha sentido que avanza 2 pasos y retrocede 3? Que siempre parece encontrarse con los mismos obstáculos en los negocios, en las finanzas, en las relaciones, en,
En la salud, ves que mires y repites ciertos patrones. ¿Cuántos de ustedes han sentido? Escríbanlo ahí, yo en el chat, o escribe uno en el chat si te has identificado con esto, porque eso te va a dar claridad el día de hoy. Recuerda, el primer paso para la transformación se llama conciencia. No puedo cambiar aquello de lo que no soy consciente. Lo dijo John Whitmore, solo puedo cambiar aquello de lo que soy consciente, porque aquello de lo que no soy consciente me controla a mí. Y eso es lo que estamos el día de hoy, haciéndonos conscientes de lo que hago inconsciente. ¿Cuáles son aquellos patrones que inconscientemente repito en mi vida o se repiten en mi vida? No necesariamente cada cosa que hago en mi vida lo hacemos conscientemente o yo lo atraje, no necesariamente. Diría mi mentor Paul Martinelli, muchas veces estamos frente muchas veces estamos frente del ventilador y el yogur pegó en el ventilador y me salpicó. Y la vida es así. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la habilidad de reconocer esos patrones, cambiarlos y utilizarlos a su favor? Yo sí. Y la realidad es que así como en la naturaleza hay ciertos patrones, uno de los patrones más beneficiosos que descubrió el ser humano fueron las estaciones del año. ¿Por qué? Porque el ser humano identificó entonces cómo moverse a diferentes lugares cuando las civilizaciones se estaban formando. Los pueblos eran nómadas, identificaron entonces que en ciertas estaciones podían moverse a diferentes lugares. Movían, de hecho en África todavía existen tribus que eso es lo que hacen, se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo a diferentes lugares según la estación del año. Entonces, la realidad es que así como en la naturaleza, que tiene estaciones, que hay ciclos, que está la primavera, que es el lugar donde se crea algo nuevo. Está el otoño, está está la primavera, está el verano, está el otoño, está el invierno. También nuestra vida y nuestros negocios tienen estas etapas. Mi libro favorito dice, como la visión de Josué, vas a tener tanto tiempo, 7 años de vacas gordas y 7 años de vaca flaca. El problema es que cuando están las vacas gordas nos olvidamos que van a llegar las flacas, ¿cierto? ¿A quién se le olvida que van a llegar las flacas? Y se te olvida, pierdes la noción, estás ganando y parecieras que tienes algo mágico, que todo lo que toca lo conviertes en oro y se nos olvida que van a llegar las vacas flacas. Y aquí está el problema. Muchas veces peleamos contra la estación en la que estamos en lugar de aprender a adaptarnos a ella, aprender a trabajar con ella. Tal vez en este momento sientes que estás en una temporada difícil, donde nada avanza, donde nada crece, donde las cosas no están funcionando como quisieras. ¿Quiénes están en este momento en un desierto en su vida, en un verano retador, que hay que cuidar lo sembrado? ¿O quién está en un invierno donde nada crece? Quizás están en una etapa de crecimiento, pero sin claridad sobre qué sigue. Y eso es lo que vamos a entender hoy para que puedas tener claridad y puedas tener la respuesta para entenderlo todo. Porque entender en qué etapa estás y qué hacer en ella no solo te da claridad, te da poder. Ahora, lo más importante, lo que diferencia a las personas exitosas de las que se quedan estancadas no es la estación en la que están, sino que es cómo la gestionan y cómo la aprovechan. ¿Por qué? Porque cada estación en la que estamos tiene un número diferente de emociones.
La emoción en la primavera es diferente a la emoción que tenemos en verano. La emoción que experimentamos en otoño es diferente a la emoción que se experimenta en invierno. Son emociones diferentes. Toma nota de esto, escríbelo en el chat o toma notas. Cuando se está perdiendo, todo duele. ¿Ok? Las vacaciones duele. Esa inversión que tienes que hacer en tu salud duele. Ese programa que tienes que comprar para mejorar tu sistema de contabilidad en tu empresa duele. Esa inversión que tienes que hacer de capacitación duele. Cuando se está perdiendo todo, duele. Y lo que hace la diferencia es, no es la estación, sino cómo gestionamos cada etapa en la que estamos. Y hoy vamos a ver cómo reconocer estos ciclos, cómo usarlos a nuestro favor y cómo crear un camino de crecimiento sostenido. Entonces, cada estación tiene un propósito. Puede que te gusten unas menos que otras, pero cada estación aporta un equilibrio y son necesarias. Hablamos de crear armonía, por eso cada una de ellas crea armonía. Me encanta hace poco que yo entré al negocio de agropecuario, donde estamos criando ganado a gran escala, y me llamó la atención de que hay personas que tienen años en la industria de la ganadería. Y en Nicaragua, las dos estaciones más pronunciadas, y acá en Costa Rica, las dos estaciones más pronunciadas son el invierno y el verano. Normalmente, el otoño, el invierno y el verano, el otoño casi no se nota en los árboles, como en Estados Unidos, que en Estados Unidos los árboles en otoño botan todas las hojas y pareciera que murieron. El, y en el invierno, pues no hay nada, todo está seco en teoría porque está lleno de nieve y pareciera que todo se secó. Y me llama la atención cuando yo entré a ese negocio que hay personas de que tenían 30 años en el negocio de la agricultura y cuando llega el verano, el invierno, todo era de maravilla, los pastos crecen rápido, la tierra se regenera rápido, hay pasto de maravilla, la gente está vendiendo, el ganado está en su tope más alto vendiendo el kilo de carne y se les olvida que en 6 meses va a llegar el verano. Y es ahí donde en el verano el que sabe aprovechar espera y compra. Compra, ¿por qué? Porque la gente no tiene pasto donde alimentar el ganado y lo venden a un precio más barato. Entonces, si tú tienes pasto y has logrado crear un sistema sostenible, lo que haces es que engordas y cuando llegue el invierno tú vendes ya al precio que está el invierno. Y es increíble cómo las personas saben que va a llegar el invierno, pero se los olvida. El verano, saben que y se les olvida. Y nuestra vida es similar y cada estación tiene un propósito. Y lo que necesitamos es buscar equilibrio. Así como la naturaleza se mueve en estaciones, nuestra vida también sigue patrones. Cuando entendemos estos ciclos, es ahí donde reducimos el miedo, la frustración, y es ahí donde entendemos esto también pasará porque es un ciclo, es pasajero. Ahora, quiero hacerte un énfasis en esto. Como tú y yo tenemos libre albedrío, estos ciclos que podrían durar, no sé, 2 meses, 3 meses, estoy hablando de nuestra vida, no de las estaciones ahora, estoy usando las estaciones como metáfora. Estos ciclos que normalmente, no sé, podrías tener una escasez de dinero, que normalmente podría durar, ponte tú, 4 meses y tú sales a flote. Como tú y yo tenemos libre albedrío, podríamos convertir el invierno en 4 años, en 10 años o en una vida. Hay personas que se quedan atrapadas en esas etapas y no encuentran respuesta. Es ahí donde las personas dicen, no sé lo que me está pasando, estoy haciendo todo bien y mira lo que está pasando. No entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo lo que estoy, o hay personas
que tienen resultados extraordinarios en su vida y de repente parece que como que la veta de oro se les va y es ahí donde no saben cómo volver a recuperar esa beta y ponerse en esa posición ganadora. Y se quedan entonces estancados en una etapa por años, dando vuelta años y años. Entonces vamos a decir, voy a usar este ejemplo. Vamos a decir que este eres tú. Esto es un ejercicio que uso justamente dentro de las mentorías uno a uno, que se llama línea de tiempo, que es ayudarle a las personas a identificar cuáles son esas etapas de su vida donde ellos han creado resultados para ver dónde están. Y supongamos que tú estás aquí en este momento, vas en primavera, todo va marchando bien, estás sembrando, estás creando. Vamos a hacerlo diferente. Estás aquí, estás sembrando, y de repente llega el verano, donde todo empieza a ser retador, donde no ves los resultados de tu fruto, y luego llega otoño. En otoño empiezas a cosechar los frutos de tus logros y empieza todo a ir de maravilla, va marchando bien, y luego viene el invierno, donde empieza a bajar todo, y aquí hay personas donde se pueden quedar en un invierno toda su vida. Entonces, al igual que en la naturaleza, tiene estaciones del año, nuestra vida pasa por primavera, pasa por un verano, pasa por un otoño e invierno. Y cada estación tiene estados emocionales ligados a ella. Entonces, en la vida como tal, nosotros también tenemos primavera. ¿Cuál es la primavera? La primavera del ser humano en la vida, en los años de vida, la primavera es de los 0 a los 21. Esa es nuestra primavera. De los 0 a los 21 es nuestra primavera. El estado emocional en esta estación es entusiasmo, es curiosidad, es ganas de aprender, es la etapa de la exploración donde todo es nuevo y emocionante. Y es en esta etapa donde sembramos, experimentamos y probamos cosas sin miedo. En un negocio también, cuando un emprendedor inicia con esa etapa de primavera, de que inicia con ganas de trabajar y ese entusiasmo. Luego está el verano. El verano en nuestra vida es de los 22 a los 43. El estado emocional en esta época de nuestra vida es de intensidad, es pasión, es desafío. En los resultados de nuestra vida, no en años, en los resultados de nuestra vida es la época de prueba, es donde trabajamos duro y nos enfrentamos a obstáculos y tomamos decisiones importantes sobre nuestra vida y nuestro futuro. Luego viene el otoño, que es de los 43 a los 65. Aquí las personas están en un estado emocional de gratitud, satisfacción, reflexión. Es aquí donde las personas empiezan a cosechar lo que sembraron en las estaciones anteriores. Puede ser éxito financiero, puede ser una estabilidad emocional o logros personales. O también puede traer arrepentimiento si no sembramos bien. Luego en nuestra vida como seres humanos llega el invierno, que es de 65 en adelante. El estado emocional en esta etapa es de introspección, es de calma, es preparación. Es el momento de la mentoría, es donde me convierto en mentor de alguien más, donde guío a otras personas, a mis hijos, a mis nietos. Es época de transmitir la sabiduría, de disfrutar lo construido y de prepararnos para un nuevo comienzo, aunque a veces puede traer nostalgia o miedo al cambio. Pero esto no solo aplica a nuestra vida, también pasa en nuestras finanzas. Los negocios incluso en el mundo entero pasan también por estas estaciones. Si miramos a la historia mundial, cada 15 o 20 años el mundo entra en una nueva estación. Ahora mismo globalmente, escríbanme en el chat, ¿en qué estación creen ustedes que estamos en este momento a nivel global? Hay guerras, hay diferencias, está viendo esto, está viendo lo otro. ¿En qué estación creen ustedes que estamos a nivel mundial? Perfecto, claro, estamos en invierno. Y algunos el invierno lo ven como crisis, otros lo ven como oportunidad. La diferencia está en la perspectiva y en la preparación que la persona tenga para moverse dentro de cada estación.
¿Y por qué es importante aprender esto, Gerson? Porque el éxito en la vida y en los negocios depende de nuestra capacidad de reconocer en qué ciclo estamos y una vez que lo identifico, adaptarme a él. En la vida no gana el más inteligente, el más habilidoso, sino el que mejor se adapta a la circunstancia. En, en programación neurolingüística hay un principio que dice que la persona o el sistema que mejor se adapte a la circunstancia dominará el sistema. Adaptarme no significa que voy a estar de acuerdo con lo que la otra persona está. No, significa adaptarme hacia dónde se están. Debemos de ser muchas veces como el buen marinero que adapta sus velas en la dirección que él quiere ir, no en la viento esté soplando. El viento sopla para este lado, soplo para este lado, pero me empuja para acá. El viento viene de frente, va acá. El viento viene de acá, la vela viene de este lado para que el aire pegue, el viento pegue acá y me empuje en la dirección que yo quiero ir. Y es acá donde debemos de ser nosotros como ese buen agricultor sabio. Imagina que tu vida es como una finca de agricultura, ¿ok? Vamos a imaginarnos en este momento. Imagina que eres tú el agricultor de tu vida y cada año esa finca pasa por 4 estaciones y cada una de esas estaciones tiene un propósito vital. El agricultor sabio, y James Allen, te invito a que leas ese libro, el libro se llama Como un hombre piensa, de James Allen. Él dice que así como el agricultor sabio que cultiva bien sus tierras, nosotros deberíamos de ser lo mismo en nuestra vida. Entonces, un agricultor sabio no lucha contra las estaciones. Lo que hace es que las honra porque sabe que cada una tiene una tarea que no se puede adelantar ni atrasar. Entonces, en invierno no siembras. En invierno no siembras. Te preparas. En invierno es una época silenciosa. A simple vista, parece que aparentemente no está pasando nada. Parece que todo está detenido. Parece como que todo duerme, como que todo murió en invierno. Pero debajo de la tierra, las semillas están en reposo. El suelo se regenera y este es momento en nuestra vida de regenerarnos. Muchas veces desacelerar. Puede ser que vayamos muy rápido en algo y no se me está dando el resultado en virtud de acelerar más, porque persistencia sin dirección lleva a la perdición. Muchas veces es momento de decir, apague motores, voy a darme un break. No pasa nada. Apague motores. Normalmente con 3 días es suficiente. Apague motores. Y si veo que no estoy emocionalmente bien, apague motores. En este momento no tomo decisiones importantes. No me comprometo con nada importante. No tomo reuniones importantes. Desacelere, apague motores. Vaya y páguese un buen hotel donde le den un masaje, metas en un jacuzzi de agua caliente, que le pongan toallitas por algún lado. Vaya y explote la tarjeta y váyase 3 días a un resort con su familia y desconéctese de todo. Entonces, en invierno es tiempo para mirar hacia adentro, revisar lo que funcionó y lo que no funcionó. Es tiempo muchas veces de fortalecer las raíces. En nuestra vida muchas veces es momento de, estoy afuera haciendo cosas grandes, algo no salió bien, las cosas se están poniendo mal, es momento de retraerme y me voy a mi círculo íntimo. Por eso te dije que las relaciones primarias, váyase con su familia, sus hijos y disfrútelo, juegue con ellos, llénese de arena, llénese de barro, corra, ensúciese, dese 3 días.
Y es momento entonces de revisar lo que no funcionó y fortalecer las raíces. Metafóricamente hablando, es el tiempo de trabajar en tu interior, de sanar, pensar, planificar y alinearte espiritualmente. Entonces debo de saber dónde estoy en mi emprendimiento, en mi negocio. Y no es de que vas a ir y te vas a ir de retiro a un curso de crecimiento personal, no, de vacaciones con tus seres queridos. Te desconectas de todo, de todo. Cuando regreses, ese curso, esa llamada, ese entrenamiento, ahí va a estar. Entonces, el invierno es tiempo de desacelerar. Apague motores, pare de contar, apague todo, desconéctese de todo, desaparezcase. Ah, es que tenía que subir un post a las redes, tenía que hacer un live, no importa, váyase. Es tiempo de introspección, de pensar, de planificar. En primavera, que luego después del invierno viene la primavera. Escríbelo por ahí. Si estás en un invierno en tu vida o desierto, como le quieras llamar, de reto, por ley, si tú no le agregas más combustible emocional negativo a esa etapa, por ley, viene la primavera. En primavera no cosechas. En primavera inviertes. En primavera es tiempo de siembra. Es tiempo de nuevos comienzos. Es ahí donde la tierra está lista y el agricultor sabio comienza a sembrar. Y es ahí no es donde va a haber los frutos automáticamente. Pero la energía es de esperanza y la emoción en esto es de esperanza, es de entusiasmo, es de renovación. Es acá donde todo lo que vas a sembrar, sabes que lo cosecharás después. Es el tiempo de tomar acción. Es el tiempo de comenzar nuevos proyectos, de crear nuevas relaciones, de plantar ideas, de crear nuevos hábitos, de crear nuevas rutinas que alimenten tus sueños. En verano, no te relajas. Es ahí donde trabajas duro. Este es el tiempo de cuidado y protección. Es acá donde reconoces que esa semilla, ese sueño, esa idea, ese proyecto ya está creciendo. Pero el trabajo no ha terminado. Ahora es tiempo de cuidar, de regar, de proteger de las plagas y del sol. En esta fase, muchos abandonan porque piensan que el esfuerzo no vale la pena. Y quiero que te preguntes, ¿estás por abandonar lo que sembraste, es tu trabajo que has hecho? ¿Estás por abandonar las inversiones que has hecho y dejarlo nada más tirado? Ah, es que no funcionó. No, es porque no estás entendiendo en qué etapa estás. Y una de las 7 leyes universales, que es algo que enseño justamente dentro de Mental Morfosis, es la ley del género, que la ley de género dice que cada semilla, llámese física, mental o espiritual, tiene su tiempo de gestación. El tiempo de gestación es donde la mente finita del ser humano conecta con la mente infinita de Dios y ¡pum!, nace una idea. Y dice entonces que tienen su tiempo de gestación, se gestó una idea y luego tienen su tiempo de incubación. El tiempo de incubación de una idea depende del proyecto o la idea, va a tomar tiempo para su manifestación. No es lo mismo en la época de germinación de un tomate que un roble. No es lo mismo en la etapa de crecimiento de una mate banano que un roble. No van a crecer igual. Entonces aquí donde muchos abandonan porque piensan que el esfuerzo, acá donde la mayoría de los sueños mueren, en ese desierto, en esa escasez, donde ven que todo es caluroso, que todo es agitado. Pero los agricultores sabios saben que los frutos están por llegar. Cuando estoy a punto de renunciar a algo, siempre me digo, Gerson, nunca sabrás qué tan cerca estás de lo que quiere si no sigues avanzando.
Pues puede ser que tu próximo gran jonrón está en el próximo lanzamiento. Pero si no estás en la posición de bateo, si no estás listo para darle a la bola, nunca sabrás cuál será tu próximo jonrón. En el verano es el tiempo de perseverar. Es tiempo de proteger tu visión. Es tiempo de seguir trabajando. En el desierto es tiempo de proteger tu visión. Es tiempo de seguir trabajando, aunque no veas resultados inmediatos. ¿Vamos bien por ahí? Entonces ya hablamos de invierno, hablamos de primavera y hablamos de verano. Ahora viene el otoño. En el otoño no improvisas. El otoño es época de cosechar lo sembrado. Lo que sembraste en primavera, lo vienes a recoger en el otoño de tu vida o en el otoño de tus resultados. En otoño no improvisas, disfrutas lo que construiste. Es tiempo de cosecha y gratitud. Es acá donde finalmente llega la recompensa. Es donde los campos están llenos y el agricultor sabio recoge lo que sembró meses atrás. Es acá el tiempo de celebrar. Es el tiempo de gratitud, el tiempo de dar gracias, el tiempo de compartir los frutos con alguien más. Es el tiempo de reconocer tu crecimiento, disfrutar el éxito, ayudar a otros y prepararte para el próximo ciclo. Entonces la vida se mueve justamente en ciclos. Muchas veces creemos de que siempre va a ser otoño y que no vendrá invierno. Lo que pasa es que entre más alto vas en la escala de éxito, esto quiero compartírtelo, y entre más control tienes en tu vida, hay 7 niveles de conciencia, entre más eleves tu nivel de conciencia, estos picos que te compartía dejan de ser tan pronunciados en nuestra vida. Gerson Calderón inicia con la vida, 7 años, ¡boom!, lo abandona su familia. Se queda ahí 14 años, emigra para Costa Rica y empieza su vida a mejorar y ¡pum! Gerson Calderón de nuevo tiene un retraso. Luego aquí me estafan, me roban y luego me voy para Estados Unidos, las cosas empiezan a marchar de maravilla, empieza a subir sin precedente la línea y la línea va subiendo ascendente y de repente ¡pum!, lo deportan. Y quedo acá justamente que el 2010 rebotando y habían 2 cosas: tírelo al suelo, si brinque sapo y si vueles murciélago, pero algo tenía que pasar ahí, ya estaba en el suelo. Y es ahí donde empiezo a entender por qué estaba pasando las cosas. Y es ahora entonces estos ciclos van de esta manera: bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, pero ya no son tan pronunciados en la vida. Es ahí donde ya no hay miedo. Reconoces que es una estación. Y quiero que escribas en el chat, ¿en qué estación crees que estás en este momento? Escríbelo en el chat. ¿En qué estación crees que estás? ¿Estás en invierno, donde necesitas desacelerar, donde necesitas regenerarte, donde necesitas crear espacio para un nuevo comienzo? Escríbelo en qué estación estás. O estás en primavera, donde estás creando algo nuevo, donde estás emocionado por lo que estás creando, donde hay un alto crecimiento, todo lo que estás haciendo parece que lo estás convirtiendo en oro y se ve maravilloso todo. ¿En qué estación crees tú que estás? ¿O estás en el verano, donde está todo retador, donde no ves resultados, donde te sientes retado? ¿O estás en otoño? Estás cosechando los frutos que sembraste. Dice Nancy, estoy en verano. Estoy en verano, estoy en primavera, dice Kristen, estoy creando algo nuevo. Tú la dice que está en verano. Maravilloso, por ley. La otra estación que sigue para el que esté en verano es otoño. El que estoy en primavera, tengo que reconocer que voy a pasar esta etapa, pero tengo libre albedrío y puedo reducir el tiempo de estas etapas.
puedo acelerarlas también. ¿Y cómo lo acelero? Muchas veces, en vez de acelerar, tengo que desacelerar. ¿Estás sembrando? ¿Estás cuidando? ¿Estás cosechando o necesitas hacer una pausa para prepararte? ¿En qué etapa estás? ¿Sembrando? ¿Cuidando? ¿Cosechando? ¿O necesitas hacer una pausa para prepararte? Muchos fracasan porque se resisten a la estación en la que están. Quieren que sea verano cuando es invierno. Y eso solo genera frustración, genera más cansancio, agotamiento. Pero cuando tú reconoces las estaciones de tu vida, cómo funcionan, eso te da paz y te permite avanzar con sabiduría. Porque el agricultor que siembra en invierno o espera cosechar en primavera, termina frustrado. La clave está en adaptarse y evolucionar igual que las empresas más grandes. Si tú miras las empresas más grandes del mundo, nacieron en invierno, en épocas de crisis, nacieron en recesión. Esto pasó porque sus fundadores supieron leer el entorno y adaptar su estrategia al entorno. Y es ahí justamente donde tú tienes que saber, en mi etapa de mi vida también, en mi caso yo estoy en esta etapa ya, en mi vida, en mi ciclo de vida. Los resultados no son igual. Esto es el ciclo de vida, las estaciones en nuestro ciclo de vida. Nuestros resultados en un año podríamos tener las 4 estaciones. En un año nosotros, hablando de resultados. O podríamos quedarnos estancados en una demasiado tiempo. Sembrando, 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 sembrando. Llegan los retos, sigo sembrando. Sigo sembrando, 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 sembrando. Y el punto es, si sigues sembrando, ¿qué significa? Que vas a perder todo lo que siembras y te vas a frustrar y vas a abandonar lo que hiciste acá y echas a perder el trabajo que hiciste. Entonces, no puedes manejar, debes aprender a adaptarte a las circunstancias y a las situaciones donde estás. Los negocios, la economía global, tu país también se mueve en estaciones. Y debo de saber justamente en qué estación está mi país, en qué estación está el mundo en general, cómo lo puedo identificar y qué se puede sacar provecho en esta estación. No puedes manejar un auto de Fórmula 1 en el desierto. ¿Quién está de acuerdo? En primavera parezco un auto de Fórmula 1 que acelero y voy a toda velocidad. ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si manejas un carro de Fórmula 1 en el desierto? No correría 5 metros. Y no puedes manejar un 4x4. Sí lo puedes manejar, pero no en una pista de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque la pista es resbaladiza, necesitas llantas diferentes y no tendrías el mismo desempeño. Necesitas el vehículo adecuado para cada etapa. Y lo mismo pasa con tu vida. Necesitas la estrategia correcta para moverte en diferentes etapas donde está tu negocio. Los negocios, como la vida, se mueve en ciclos y se mueve en etapas. Los negocios también tienen etapas y saber en qué etapa estoy en mis negocios, lo que me da es claridad. Los negocios tienen 10 etapas. La vida también las tiene. El nacimiento, en pañales, ya un bebé mayor, la adolescencia, la juventud, son zona de máxima madurez de 43 en adelante, zona de evaluación y los negocios también tienen esta etapa. Nosotros pasamos justamente por este ciclo también.
y aprender a identificar en qué etapa está mi negocio, yo puedo entonces, si mi negocio va ya, que va a la vejez, que está cayendo, yo puedo venir y regresarme a esta etapa. ¿Y cómo lo hago? Puede ser que que mi equipo ya perdió el entusiasmo, la noción. Contrato nuevas personas o busco nuevo capital de inversión que me ayuden a moverme en una etapa diferente. Necesitas estrategias, herramientas diferentes para cada etapa de tu vida. Herramientas emocionales. Al reconocer estos ciclos, estos patrones, podrás usarlos a tu favor y diseñar estrategias para crecer en cada etapa, porque nada es eterno, todo cambia, todo es cíclico y todo se transforma y aquello que no se transforma, la misma naturaleza, si yo no me adapto, se encarga de quitarme del camino para que me acomode a lo que es o me saca de la carrera. Y si queremos mantenernos estables, crecer y aprovechar cada etapa al máximo, ya sea en los negocios, las relaciones o la vida en general, debemos adaptarnos al entorno, al tiempo y a las condiciones que nos rodean. Por eso es importante tener 3 habilidades claves para dominar cualquier ciclo y salir beneficioso, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. Y si logras aprender estas 3 estrategias, vas a dominar cualquier etapa. Y la primera habilidad para dominar cualquier cosa en la vida o en los negocios es la habilidad de reconocer patrones. Reconoce los patrones en tu vida. ¿Cuándo eres más creativo? ¿Cuándo se te dan mejores las cosas? ¿Qué tipo de conversaciones te motivan? ¿Qué personas tienes en tu círculo que cuando hablas con ellos sales con nuevas ideas? ¿Qué tipo de mentores necesitas? ¿Qué habilidades necesitas crear diferente? ¿O qué personas manejan las crisis de una manera más efectiva que quizás tú en este momento no lo estás haciendo? Entonces, la primera habilidad es reconocer, la habilidad de poder reconocer esos ciclos, esos patrones, porque cuando lo haces, reduces el miedo cuando entiendes los ciclos de la vida. La vida es cíclica y existen patrones, leyes que rigen la naturaleza. Una de las 7 leyes universales que rige las 4 estaciones del año se llama la ley del ritmo. Que la ley del ritmo establece que todo en la vida es cíclico. Hay marea alta, marea baja, luna llena, luna cuarto menguante. Son cíclicos y tu vida es cíclica. Existen patrones que rigen la naturaleza, los negocios, la economía y nuestras emociones. Desde tiempos antiguos, grandes civilizaciones han entendido que la ley del ritmo nos dice que todo tiene altibajos, que las estaciones cambian, que la marea sube y baja. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. También tenemos estaciones emocionales. Piénsalo, escríbelo en el chat. ¿Quién de ustedes se ha levantado un día en la mañana donde no quieres hablar con nadie? ¿Qué? No quieres que nadie, no quiero que me voltee a ver, no me dirija a nadie la palabra. Estás en una bajada rítmica. Entonces, ¿qué hago cuando reconozco que estoy ahí? No tomo decisiones importantes, evito tomar compromisos, evito muchas veces quizás tener conversaciones que vayan a alterar, a agravar la situación. ¿O quién de ustedes ha estado en situaciones donde todo fluye con facilidad en ciertos momentos del año? No es casualidad. Son ciclos, son patrones que se repiten. Y si los reconoces, puedes usarlos a tu favor. Hace como 6 años, 7 años, en mi empresa estaban momentos bien difíciles, estábamos enfrentando problemas con nuestras fuerzas de venta.
Nosotros vendíamos lo que se llaman recarga para los teléfonos y teníamos una zona, vendíamos como $500,000 al año en productos de recarga telefónica. Y en un solo mes nos robaron más de $100,000 y muchos de ellos eran autorrobos, que las personas se autoasaltaban, se inventaban los robos y sinceramente emocionalmente yo estaba desgastado, estaba desesperado y en ese momento fui con mi mentor, yo no entendía nada de esto, la verdad, no encontraba la respuesta, estaba confundido y lo que haces tú cuando estás en esa etapa de emocionalmente desgastado, lo que haces es que te confundes más. Entonces estaba confundido. Y cuando tengo una mentoría con mi mentor, le digo, mira, fíjate que me está pasando esto. Me han robado ya llevo casi 2 meses y estamos perdiendo $50,000 por mes. Están autorrobando a las personas. Tengo el personal bastante hecho un caos en mi empresa. Y me sorprendió lo que me dijo él. Te voy a dejar un ejercicio, me dice, que quiero que hagas. Después, cuando venga, te voy a explicar por qué lo hicimos. Quiero que apagues el celular, y quiero que dejes todo. Tu empresa no, más de lo que ya perdió no va a perder y puede funcionar sin ti por 3 días. Quiero que te vayas de vacaciones 3 días a uno de los mejores hoteles de Costa Rica y quiero que te pagues la suite presidencial. Ahora mi mente estaba, pero ¿cómo voy a hacer eso si estoy perdiendo? Estoy perdiendo dinero y voy a ir a gastar lo que no tengo. Este tipo está loco. ¿Cómo iba a hacer eso si estaba perdiendo dinero? Me pareció una locura, pero dije, bueno, por algo me lo ha de estar recomendando. Y lo hice. Me fui a uno de los mejores hoteles acá en Costa Rica y me pagué 3 días y 3 noches. Me desconecté de todo. Me fui viernes, sábado, domingo, lunes y regresé martes. Y no sabes cómo le hizo bien a mi estado emocional, cómo le hizo bien el venir con nuevas ideas de qué hacer, decisiones que tenía que tomar, personas que se tenían que ir. Me desconecté completamente. No le metí más energía negativa a la situación. Al regresar tenía claridad emocional para tomar mejores decisiones y todo empezó a fluir de manera más armoniosa. Ese es el poder de reconocer los ciclos en el que estás y entender qué hacer en el ciclo que estoy. Yo iba a seguir con el acelerador pegado. Yo iba a seguir con el acelerador pegado. Habilidad número 2 que necesitas reconocer, que necesitas tener. La primera, cuando ya reconoces los patrones. Mis amigos de Instagram creo que pronto se va a desconectar porque transmite nada más 1 hora. Puedes irte a YouTube para continuar con lo que continúa con el otro paso. Una vez que tú aprendes a reconocer esos ciclos en tu vida, espérate, estoy en este ciclo emocional con mi pareja. Voy a darme una pausa. Voy a irme solo a caminar, a hablar, o a gritarle al viento, o a morderme la almohada, lo que sea, pero estos ciclos, te digo, para mí empezaron durando 3 días, luego un día, luego 2 días, y era el tipo de persona que me deprimía emocionalmente, me sentía un poquito como la mentalidad de victimismo. Ahora duran, no es que no los tenga, los tengo, pero ahora duran máximo 30 minutos. 30 minutos empiezo a hablar, que esto, que lo otro, y luego voy preguntando y voy entendiendo, y ¡pum! Se me pasó, se me olvidó. Luego, o hay veces que 15 minutos, 5 minutos, pero antes eran días, meses, años. Ahora que tú lo reconoces emocionalmente, porque emocionalmente tú vas a decir, espérate, estoy en una bajada rítmica negativa, estoy un poquito tóxico, vamos a darnos una pausa y vamos a parar. Voy a dejar sin contestar te discutiste con alguien, te dijeron de todo, listo. No cuentes a chismearle a nadie lo que pasó, suelta el teléfono, no le contestes a nadie, la persona te va a querer llamar para seguirte diciendo, déjalo ahí, date una pausa y toma, no sé, 30, 40 minutos, camina, salte del estado donde estás emocionalmente, salta, brinca, grita, muerde, lo que sea, métete en una tina con agua, date un baño
frío, lo que sea, pero salte del estado emocional en el que estás. Y el paso número 2 es aprender a utilizarlos a tu favor. Entonces, paso número 1, reconocerlo. Paso número 2, utilizarlos. Los mejores surfistas no son aquellos que esperan que las cosas se le acomoden, son aquellos que reconocen cuál es la ola perfecta para ellos y la utilizan. No todas las olas para el surfista son buenas. Ellos aprenden a utilizar el patrón rítmico del mar, la hora. Ellos saben a qué hora estar ahí. No van a ir a querer surfear cuando hay marea baja, que no hay olas. Ellos van a querer hacerlo en marea alta y ellos saben exactamente a qué hora hay marea alta y saben reconocer, utilizar la ola correcta para montarse, porque esa es la ola que le va a dar el puntaje para ganar. Y la vida es igual. Cuando tú aprendes a reconocerlo y luego vas a aprender a utilizarlo para aprovechar los ciclos a tu favor en lugar de que los ciclos te controlen. Cuando reconoces en qué ciclo estás, puedes tomar decisiones estratégicas. Si estás en una fase de desgaste emocional o financiero, no tomes decisiones apresuradas. Si estás en una fase de crecimiento, maximiza tu esfuerzo y planificación. Cuando yo estoy en un negocio de distribución masiva y es cíclico también, los negocios tienen ciclos. Ponen ofertas, ponen descuentos, ponen algo, y entonces en esos picos altos, tú inviertes y vas con todo y le das sin parar, todo puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años y vas y lo aprovechas al máximo. Y lo maximizas el resultado. Entonces, si estás en una fase de crecimiento, maximiza tu esfuerzo y planificación. Es como en la bolsa de valores. Hay momentos de alza donde es inteligente vender y hay momentos de baja donde es momento de comprar o momentos de no tomar decisiones impulsivas. Si reconoces que estás en una caída emocional, evita hacer negociaciones importantes. No tomes decisiones drásticas y no reacciones desde la emoción. En mi empresa hubo un momento donde había un modelo de negocio que estaba generando más de $100,000 al mes y de un día para otro cambió. Ok, viene el ritmo, cambian de estrategia, cambian de propuesta. Los que están en empresas de multinivel o algo, aprendan a reconocer en qué etapa cíclica está el negocio. Entonces yo empecé a ver estos patrones y dije, exacto. Y ahorita, por ejemplo, en una estrategia que estamos en invierno. Y en invierno es, apague los motores. Para mí, mi estrategia es, apague los motores y ejecútelo con el menor músculo comercial posible. ¿Qué significa? Que esa línea de negocio yo la manejaba. ¿Y por qué lo digo? No fue porque me costó dinero. En el 2018 tenía 96 personas solo para una línea de negocio, de 5 líneas de negocio que manejo. Y tenía 96 personas solo en una línea de negocio. La planilla salarial estábamos hablando que solo en salario eran más de $100,000 al mes en salarios y todos los tenía yo en orden de ley, todo, y resulta que me cambian una estrategia. ¿Qué significa? Que la empresa a la que le damos servicios cambia el ciclo, cambia la estación. ¿Por qué? Porque ellos tienen etapas. Ellos dicen, de 0 a 5 años vamos a penetrar el mercado. Apertura el mercado, ¿qué significa? Que vienen con promociones, vienen con bonos, vienen con descuentos, vienen con regalías, porque van a penetrar el mercado. De 5 a 10 años vamos a estabilización de mercado. Aquí reducimos ya las ofertas y quedamos trabajando con el cliente capturado en la primera etapa. En la tercera etapa dicen, lo hacen las grandes empresas. Y yo estoy justamente en una de las empresas
le proveemos servicio a una de las empresas de Carlos Slim y hemos visto cómo la manejan en la pandemia, cómo manejan en crisis, qué es la narrativa que manejan en crisis. Estuve en un foro justamente con ellos donde dicen, ok, mira, está la pandemia, en la pandemia la vamos a manejar de esta manera, en la pandemia somos conservadores. ¿Qué significa? No desgastamos, no hacemos nada de conservadores, apagamos motores. Y es donde aprendes a ver en qué etapa está tu negocio. Y justamente en uno de mis negocios cambian la estrategia, ¡pum! Y yo no hice el cambio correcto. ¿Y cuál era el cambio correcto que tenía que hacer? Apagar motores. Apague motores. Yo seguí, dije, no, seguro en 6 meses lo cambian de nuevo. Seguro en 6 meses ellos retoman de nuevo todo y vuelve la estrategia. Y pasaron 4 años para que regresara la misma estrategia. Y casi me lleva a la bancarrota desde el 2018. Y la pandemia vino más bien a rescatarme. ¿Por qué vino a rescatarme la pandemia? Porque la pandemia me dio la oportunidad de deshacerme de todo, yo le llamo, son términos míos, de todo aquel peso muerto. ¿Qué significa? Posiciones en la empresa que no estaban aportando. Y nosotros, como yo le daba servicio a un tercero, ellos le exigen cierto número de personas, tener el cierto número de personas en cada. Y dije yo, no, aquí son ellos o me hundo yo. Y saqué todo el peso muerto en la empresa. Y adivina qué, con solo reducir los gastos que teníamos, las utilidades subieron. Aprender el ciclo. Y así lo manejé. De 96 personas, me quedé con 10, luego con 5 y luego con 3. Yo vendía justamente de un producto, el chip que usa el teléfono, vendíamos 60,000 al mes. Al año vendíamos más de 1,000,000 de esos, de más de 600,000 al año vendíamos de eso, a estar vendiendo 1,000 por mes. Pero era más rentable. ¿Por qué? Porque reconocí la etapa. Luego vino la pandemia, sacamos las personas, seguimos manejando, empezamos a mejorar los números y en el 2022 la volvieron a abrir. Y dije yo, aquí viene de nuevo. Y empecé a meterle, no 50,000, le metía 80,000 por mes. Luego la cambiaron en el 2024, 2 años duró nada más la estrategia, la cambiaron en el 2024, la estrategia, igual, apague motores, baje de nuevo hasta que estabilicemos la estrategia. Ciclos, y aprendes a utilizarlos a tu favor. Tu negocio, tu empresa, tu vida tiene ciclo, es rítmica, tiene patrones. Aprende a identificarlos. ¿Cuáles son esas épocas de crear, épocas de destruir, de mantenerte a flote? Y el tercer principio para dominar cualquier cosa se llama crear tus propios patrones. Es aquí donde diseñas los hábitos o las estrategias para el éxito. ¿Y qué hago yo entonces con mi equipo? Me reuní ayer con mi equipo y le dije, ok, perfecto. No han cambiado la estrategia. Listo. Ahora vamos a hacer la estrategia que sigue es esta y esta. Diseñamos nuestra propia estrategia. ¿Para qué? Para adaptarla a la temporada donde estoy. Es donde diseñas tu propia estrategia. Cuando aprendes. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Chicas, denme retroalimentación. Aprende, número 1, a reconocer los ciclos, los patrones, las estaciones, como tú le quieras llamar. Número 2, aprende a utilizarlos. Y número 3, crea, diseña. El error que muchas personas cometen es que creen que la misma estrategia que se usa en primavera es la misma que se usa en el invierno. En primavera vas al río, en el invierno vas a esquiar. Y te pregunto, ¿necesitas las mismas herramientas para esquiar que para nadar? ¿Verdad que no? Eso lo entiende cualquiera. Y lo que pasa es que muchos vamos a las herramientas en otoño es arrancar.
Si es utilizando la metáfora de la agricultura, necesito un pico, una pala, herramientas diferentes para extraer lo que sembré. Y es eso lo que debemos aprender. Entonces, muchas veces vamos al momento correcto, el momento puede ser el correcto, pero estoy con las herramientas equivocadas. Entonces, la tercera es diseñar tus propias estrategias, tus propios patrones. Aquí es donde adaptas la estrategia a la estación en la que estás. Aquí es donde creamos nuestra realidad y logras crearla si reconoces los patrones y los utilizas. Ahora puedes diseñar nuevos hábitos, estrategias y productos para el futuro. Y muchas personas, igual, muchos emprendedores, muchos dueños de negocios, creen que el mismo entusiasmo que tienen acá, los mismos retos en el negocio, creen que son los mismos acá. Y acá es como líder muchas veces, hazte a un lado, dale liderazgo a alguien más, hazte a un lado. Yo en mi empresa sentí que estaba quemado, ya no podía ni tener reuniones con la casa matriz porque las reuniones ya eran acaloradas. ¿Por qué? Porque yo ya venía preprogramado de cómo ellos manejaban las reuniones. Entonces, Gerson, ¿dónde estás en la etapa? Estoy acá ya, en ese negocio. Estoy en la vejez en el negocio. Ya estoy para que me meten en un asilo en ese negocio. Listo, no voy a dejar el negocio, me hago un lado y pongo a alguien más. Y fue ahí donde entrené a un gerente. En ese momento entrené a Aymar. Lo entrené desde el 2018, lo entrené hasta el 2024. Salió él y ahora estamos entrenando a alguien más. ¿Por qué? Porque también Aymar ya él estaba llegando en esa etapa de vejez en la empresa. No él, por supuesto, él tiene 28 años, pero en el negocio se cansa uno, te cansas y es ahí donde terminamos abandonando nuestros negocios. Si no aprendes a reconocer en qué ciclo estás. Y es ahí, si eres líder de una empresa donde necesitas nuevo personal. Muchas veces el dueño es un dinosaurio y todo el equipo son dinosaurios en la posición. No, hay tres tipos de dueños de negocios. Está el artista, el que crea, el que tiene nuevas ideas, está el emprendedor, el que empuja, el que toma riesgo, y está el líder administrador. Esos son los tres tipos modelos de personas que dirigen negocios. Y debo saber que en mi equipo debo de tener a los tres. Porque si tengo solo emprendedores que toman riesgo, me van a estallar la empresa. Si tengo personas creativas, tienen ideas nuevas, hagamos esto, hagamos lo otro, y no hay alguien que los administre, ¿qué va a hacer? Se va a estrellar la empresa. Y es aquí entonces en el tercer paso donde creas tus propias estrategias. Es el momento ideal para sembrar es primavera, no invierno. Si sientes que estás quemado en tu empresa, busca a alguien que esté en primavera en su vida. Que sea su primera vez, emprende, no sé, mételo por comisión, que trabaje por algo, que trabaje, que se lleve una parte de eso, porque el estado emocional va a ser diferente. Entonces, el momento ideal para sembrar es primavera. Pero si te preparaste en el invierno, cuando llega la primavera, estarás listo para reventarla. Muchos emprendedores no entienden esto y se quedan atrapados en una sola estación. Viven en crisis permanente porque no saben anticiparse ni prepararse. Precisamente eso es lo que enseño a las personas en la mentoría, las guío en ese proceso. Las ayudo a identificar en qué etapa de su vida están y cómo pueden sacar el máximo provecho de cada estación. Les ayudo a ver en qué estación está su vida financiera. ¿Cómo está tu vida financiera? En tu vida de emprendimiento, no es mentira de que según nuestra edad, nuestro estado emocional es diferente. O según la estación donde estamos. En tu negocio, ¿dónde estás? ¿Estás cansado?
Y tienes personas que más bien están esperando a ver con qué se levantó el jefe, con qué idea se levantó el jefe hoy. No, necesitas personas que traigan ideas a tu equipo. Entonces, ¿en qué estación está tu vida financiera? ¿En qué estación están tus relaciones? ¿En qué estación está tu salud? Porque es necesario saber estas cosas, porque si no entiendes esto, puedes quedarte estancado por años en una sola estación. ¿Quién acá siente que ya tiene tiempo estar dando vuelta en una sola estación? Y necesitas algo de... yo enseño justamente una de las clases que nos enseñó Tony Robbins, son las 6 necesidades básicas. Cada uno de nosotros tiene 6 necesidades humanas básicas que necesita rellenar. La certeza, la incertidumbre, la, la contribución. Esas son necesidades que todos queremos llenar y todos las llenamos de manera diferente. Y aquí es donde está la transformación. ¿Cómo comienza la transformación? Mi enfoque justamente cuando guío a las personas se basa justamente en 7 pilares que trabajo con ellos cuando los guío a través de reconocer estas estaciones, que son estaciones claves, que van desde la claridad de lo que realmente desean hacia la acción masiva para lograr lo que se han planteado hasta la cosecha de las buenas decisiones. Y es justamente donde yo guío justamente a esas personas en mi programa de mentoría, que acabamos de lanzarlo justamente, eh, y tomo solo un número determinado de personas que los llevo en mentorías 1 a 1. No dedico todo mi tiempo para eso, la verdad no necesito hacerlo a las personas y las guiamos justamente en este proceso. Y el primer paso en la que guío a las personas es justamente entendiendo el paso número 1, qué es lo que quieres. Aquí es donde las personas las llevamos a activar y despertar su hambre, a desarrollar una visión y un propósito, un futuro inspirador. ¿Qué quieres y por qué lo quieres? Timothy Galway dijo que, dijo el escritor del libro, él es conocido como el padre del coaching moderno. Él dijo de que el éxito en la vida de una persona es menos interferencias en su vida, se traduce a más potencial, igual a mayor desempeño. Entonces, entre menos interferencias haya en tu vida, más potencial tienes. Y eso se traduce en mayor desempeño. Y es ahí donde trabajamos justamente en eliminar las interferencias, ya sean miedos, creencias limitantes o patrones viejos. Y es fundamental para alcanzar un rendimiento máximo. En el paso 2, guío a las personas a encontrar, a descubrir y enfrentar la verdad, porque la verdad te hará libre. Y es acá donde lo llevamos justamente a reconocer los paradigmas o patrones repetitivos que son responsables de estar creando las limitaciones en este momento. Es donde lo llevamos a aprender y reconocer estos patrones y lo más importante, no solo reconocerlos, sino modificarlos a nivel de la estructura profunda, a nivel subconsciente. Modificarlos es la clave para avanzar, especialmente en áreas como el dinero, el tiempo y la productividad. Es ahí donde llevamos a la persona a que sea claro qué es lo que me está frenando. Es una creencia, es un miedo, es una emoción, es un hábito, es la falta de habilidad, porque si es falta de habilidad, voy y la construyo, o la busco, o la contrato, porque el éxito es 80% mentalidad, 80% psicología y 20% habilidad. Y si no tengo la habilidad, la contrato. Es ahí donde vamos a cerrar la brecha de donde estoy y donde quiero ir. Entonces, la pregunta es miedo, es una creencia, es una emoción, pero ¿cómo lo puedo identificar si lo único que tengo para mejorarme es a mí mismo? Si hay herramientas justamente para identificar dónde estamos. Justamente estaba trabajando con una empresaria hace poco. Ella había agarrado una mentoría de 6 semanas, pero durante el proceso nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que debe ella primero eliminar. Yo no se lo he dicho a ella, son cosas que yo voy tomando nota mientras voy conversando y la persona me va diciendo, yo tengo una lista bastante, y dice ella, oye, mira, me queda la última llamada, y yo le digo a Cherlyn, dile que vamos a tener 3 llamadas más, porque hay algunas cositas que necesito trabajar con ella antes de, ¿por qué? Porque yo puedo ir, la dejo bien inspirada, bien esto, pero no removí lo que realmente está frenándola a ella. Y a pesar de que yo a esta persona le pueda dar estrategia, le pueda dar cosas, pero no va a haber implementación
porque hay otras cosas que lo están frenando. En el tercer paso que guío a las personas dentro de la mentoría uno a uno es a crear un plan de acción masiva. Aquí es donde la persona desarrolla un plan, un enfoque claro y estructurado para avanzar. Como dice Bob Proctor, saber dónde estás y hacia dónde quieres ir es fundamental para moverse del estancamiento al empoderamiento. Y eso es justamente tiene que ver con establecer metas claras, específicas. ¿Cuáles son esas dos o tres cosas? Yo quiero preguntarle a la persona en esa mentoría, ¿cuáles son las dos o tres cosas que puedes hacer ahora mismo para avanzar hacia donde deseas? Pero debes de tomar un plan de acción masiva. No es que lo hice hoy y lo olvidé y lo vuelvo a hacer dentro de un mes, no, un plan de acción masivo. Una acción masiva no necesariamente debe de ser grande, es una acción pequeña pero masiva. Entonces, ¿cómo vas a adquirir las habilidades necesarias? Si quieres ser conferencista, perfecto. ¿Qué necesitas hacer para hacerte conferencista? ¿Ok? En este momento yo estoy entrenando a una persona de que para ser conferencista, listo, ve a estudiarte este curso. Tenemos un curso que se llama Hablando la Palabra Escrita, que yo les proveo a las personas los recursos que necesitan estudiar. Ve a estudiar el curso Hablando la Palabra Escrita. Es un programa, un taller de 4 horas. Apréndelo primero, hablando la palabra escrita, porque es diferente leer para hablar que leer para hablar que leer para entender. Son dos habilidades diferentes. Entonces ahí es cómo vas a adquirir las habilidades necesarias y luego cómo incorporar las cualidades que necesitas para lograr tu visión. Entonces ahí donde creamos un plan de acción masiva donde el 20% de las acciones van dirigidas a ese 80% que te dará los resultados. Y el paso 4 que trabajo en el programa de mentoría es que guío a las personas a hacer lo difícil primero. Y es ahí donde trabajamos y yo te diría, con esta persona que yo estoy trabajando, voy aquí a derrotar los dragones. Cada uno tiene esas vocecitas, esos fantasmas dentro, que voy a derrotarlos, que son tan sutiles en nuestra mente, que los hemos hecho toda la vida, que parecen tan normal que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que están ahí. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de autobuses acá. Somos socios en una línea de negocio y mi amigo siempre decía, mi empresita, mi empresita, mi empresita, mi negocito. ¿Cuál es la lingüística que está usando él para su negocio? Mi negocito. Pero es que no me... esos pequeños dragones. Y es ahí donde vamos a cambiar lo que debe ser cambiado. Y yo por eso te digo, no puedo dejar ir la persona así, porque no hemos cambiado lo que necesita ser cambiado. ¿Por qué? Porque lo que necesita ser cambiado me va a detener hacia donde yo quiero ir. Se convierte justamente en esa barrera. Y luego lo guío en el paso número 5, que es que vamos a desarrollar una práctica diaria. El éxito se construye a través de hábitos diarios. Estos hábitos deben de estar alineados con tus objetivos para que a largo plazo te aseguren el éxito que deseas. Con la premisa de que nunca subestimes, hay un libro que se llama El efecto compuesto, nunca subestimes el poder de la consistencia, porque las acciones pequeñas y diarias garantizan el éxito a largo plazo. Entonces, ¿qué nuevo hábito o práctica necesito desarrollar que me impulsará hacia adelante? Luego guío a las personas, que es en el sexto paso, es eleva tus estándares y mídelos constantemente. Lo que no se mide no puede ser mejorado. Y voy con la premisa, se lo aprendí a Robert Kiyosaki cuando tomé mi primer curso de crecimiento personal allá hace como 14 años. Los números son como las palabras, juntos cuentan una historia y tus resultados están contando una historia. Y si no los estás midiendo, si no estás midiendo los estándares donde tú quieres estar, no vas a darte cuenta dónde estás realmente.
porque obtienes lo que toleras en ti mismo primero y luego lo obtienes de lo que toleras en los demás. Y no puedes gestionar lo que no mides, no puedes mejorar lo que no mides. Y el último paso donde guío a las personas en el programa de mentoría uno a uno es a través de reconocer de que la vida es un regalo, de que hay que celebrarla, agradecerla y también compartirla. No puedes construir eh, éxito sobre fracaso. El éxito se construye solo sobre éxito. Mi mentor Paul Martinelli solía decir, necesitas un resultado para mejorar un resultado. Y no importa el resultado, pero necesito tenerlo, medirlo, analizarlo para mejorar el resultado. Así que ahí es donde aprendes de cada etapa, pero asegurándote de celebrar las victorias al lograrlas. El proceso empieza de nuevo, el ciclo, y nos movemos justamente al siguiente nivel. Si te gustaría, y está en este momento en el deseo, y te gustaría ser mentoreado uno a uno por mi persona, mándanos un mensaje de WhatsApp donde te daremos información cómo puedes ser parte de esas mentorías uno a uno, donde creamos un grupo de WhatsApp uno a uno, donde solo va a estar mi equipo, tú y yo, y vas a tener mentoría constante a través de mensaje, cualquier hora, cualquier momento, solo que cuando estoy live o estoy en una mentoría no veo el teléfono, pero tienes algo y puedes mandarme justamente un mensaje. Mira, Gerson, estoy con esto o estoy hablando esto, si es de negocio o personal, o tienes una crisis emocional o algo y yo necesito conectarme de emergencia contigo, yo lo hago. Yo lo he hecho, las personas que han estado en mentorías conmigo. Así que ahí tienes el número de WhatsApp para que puedas reservar tu espacio y escribirme. Ahí lo estamos escribiendo en este momento en el chat también. Gracias, Sherlyn. Para que si te gustaría ser parte y ser mentoreado por los próximos 90 días, uno a uno, conmigo, puedas mandarme justamente un mensaje y diga, quiero información de mental morfosis, de la mentoría, y quiero saber cómo esa mentoría. Y nos reunimos en una llamada o escribimos para ver si esta mentoría es para ti en este momento. Si no, tengo mucho material también gratis que he creado que podría ser tu match perfecto en este momento en la etapa donde estás. No todo el mundo, todos vamos en ciclos diferentes y todos estamos en etapa de crecimiento diferente y nosotros, como sabemos entenderlo, cómo funciona eso, te podríamos dar lo que es en este momento según tu situación en este momento. Así que escanea en este momento el código QR y piden su información de cómo ser parte de nuestro programa de de mentoría uno a uno. Puedes escribirlo, ahí está el chat en este momento al número Costa Rica. Gracias, Yarina, dice, me consta que Gerson responde y llamada. Tuve una emergencia emocional y hablé con él muy rápido. Sí, le damos prioridad a eso. Tuve la oportunidad una vez de que, Yarina, y gracias por compartirlo, de que estuvo una persona de que tenía pensamientos suicidas y la persona me escribió y yo no lo pude atender porque tenía otros compromisos y me quedé con ese cargo de conciencia. O sea, me quedé con ese cargo y en ese momento me comprometí a mí mismo y decir, nunca mientras yo tenga el espacio, yo voy a dejar que alguien entre en un estado de crisis y yo no poderlo ayudar. Y justamente es por eso, porque muchas veces nos bloqueamos emocionalmente o tenemos que tomar decisiones y ahí es donde muchas veces necesitamos un oído entrenado que nos ayude justamente a entenderlo. Mi esposa hace poco pasó por una situación emocional muy, muy dura y igual ella estaba también en ese momento y necesitaba de ayuda justamente de eso. Y eso es lo que yo he querido crear para las personas, tener ese acceso. Yo no le puedo mandar un mensaje a Paul Martinelli o a John Maxwell, que los tengo acá, sus números de teléfono, y decir, Paul, mira, necesito. No, son tan inaccesibles
Y yo no quiero ser ese tipo de persona. Esa no es la vida que yo me he querido crear. Yo no creo que Dios me haya dado la oportunidad de salir donde haya salido para yo hacerme el exquisito. No, no me veo ahí siendo el exquisito, el otro. Al que puedo ayudar nada más es el que está en el top o algo. No, no me veo ahí. No, no me veo ahí. Me veo justamente ahí de la mano con las personas y estar cerca de eso. Claro, hay tiempos que uno no tiene. Por ejemplo, mira, en este momento llevo hora y media en este live. Si alguien me escribe, no voy a poder contestarle a las personas. Ahí tengo, por ejemplo, un audio de un amigo que me preguntó algo. Eh, Estábamos hablando de Piensa hacer rico, no le he contestado porque estoy acá, entonces se entiende. Pero siempre y cuando que ese es mi compromiso, ese es mi llamado. Así que ahí tienes el número de teléfono. El número de teléfono es de Costa Rica, más 506-7291-1547. Y quien atiende ese número es mi esposa, que significa que siempre está conmigo y yo estoy con ella. A menos cuando yo estoy en sesión en estudio, yo estoy encerrado en mi cabina de estudio y ahí no nos comunicamos, pero después ya me dice, oye, mira, Gerson, esto. A veces yo mismo contesto de ahí y a muchos de ustedes les he enviado mensajes de voz o algo de que estamos ahí. Esa es la cercanía que tienen esta mentoría. Es un proceso de acompañamiento por 90 días. ¿Ok? Así que si te gustaría ser parte, escanea el código QR y pídenos información de cómo ser parte de este programa de mentoría donde puedo ayudarte a guiar, ser tu mentor por los próximos 90 días. Quiero agradecerte el día de hoy por este maravilloso tiempo de que le dedicaste a tu crecimiento el día de hoy y felicitarte por esa intencionalidad. Vamos a repetir número uno. El éxito en la vida es aprende a reconocer esos patrones o hábitos. Número dos, aprende a utilizarlos. Y número tres, aprende a crear los nuevos. Agradezco a todos y importante, si te gustaría tener una llamada de clarificación, si este programa es para ti, mándanos un mensaje y si está en mi agenda y coincidimos, podríamos tener una llamada uno a uno. ¿Está bien? Una llamada uno a uno podría significar el antes y el después de una situación. Bendigo tu vida. Muchas gracias. Bendiciones a todos los que se conectaron hoy. Y recuerda, 3 claves para dominar cualquier negocio, cualquier situación en tu vida. Bendiciones.